noches, nos encontramos reunidos una vez más para continuar con el estudio que venimos realizando todos los martes a las 8:30 de la noche. Pero en esta oportunidad vamos a iniciar con el libro de Reyes, con el primer libro de Reyes. Pero antes de empezar quiero invitarlos a que inclinemos nuestros rostros y presentemos una oración a nuestro Señor Dios Padre Todopoderoso para que Él sea quien nos ilumine en esta noche. Inclinemos nuestros rostros. Señor, te damos gracias por esta noche, te damos gracias, Señor, porque tú has sido quien nos ha permitido, Señor, llegar hasta el día de hoy. Tú eres, Señor, quien nos sostiene, tú eres nuestro proveedor, tú eres, Señor, quien derrama la sabiduría sobre nosotros y el entendimiento. Y te pedimos, Señor, que hoy que iniciemos este nuevo libro de Reyes, Señor, seas tú guiándonos a través de este camino para que nosotros conozcamos el verdadero mensaje de tu palabra. Te lo pedimos, Señor, en el precioso y maravilloso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén, amén y amén. Hermanos, amigos, buenas noches. Nos encontramos reunidos una vez más para continuar con este estudio. Pero hoy vamos a iniciar el primer libro de Reyes. El libro de Reyes en realidad fue dividido en dos libros, Primera y Segunda de Reyes, cuando se hizo la traducción de lo que correspondería al griego, cuando se hizo la Septuaginta. Es en ese momento en que este libro, que era un solo libro en la tradición judía, en lo que es el Tanakh, que es parte de ese conglomerado de libros, era un solo libro, al igual que Samuel, que hemos terminado, y recuerdan que también mencionamos, Samuel era un solo libro, pero a la hora de la traducción se hizo en dos. Igualmente Reyes era un solo libro y se hizo en dos tomos, para lo que nosotros hoy conocemos con el nombre del Antiguo Testamento o el Antiguo Pacto. Entonces ya conocemos este antecedente, que en realidad es una historia continuada, y nos vamos a dar cuenta que la historia que hemos terminado, en realidad, después de este libro de Samuel, sigue todavía en el mismo quehacer de la vida del rey David. Hemos visto cómo el rey David se inicia ¿no? con lo que vendría a ser el ungimiento que trae Samuel sobre él cuando era muy joven. Y hemos visto ese recorrido a través de la historia de su vida, y hemos visto a un verdadero hombre donde Dios lo elige por tener el corazón conforme a Dios. También hemos visto cómo él, siendo un estratega militar, siendo un hombre muy victorioso en todo lo que fue las batallas, ¿no? Y permitió la expansión del reino, la solidificación del reino de Israel. Sabemos que él, y lo hemos leído en la palabra y lo vamos a volver a leer, sabemos que él reinó primero 7 años en Hebrón, en la ciudad de Hebrón, que está ubicada en el área de la tribu de Judá. Él primero fue rey de la tribu de Judá, no del reino de Judá, sino solo de la tribu de Judá. Y posteriormente, él, cuando ya estos problemas con relación al otro sector que corresponden las 11 tribus que estuvieron con el reinado de Isboset, cuando ya él se unifica, muere Isboset y se unifica el reino, entonces él pasa a ser el rey de todo Israel, ¿no? Y este reinado dura por 33 años, que le hace un total de 40 años de reinado del rey David. Durante todo este tiempo hemos conocido un rey de diferentes maneras, lo hemos visto. Hemos visto un rey conforme al corazón de Dios. Hemos visto un rey que cuando se veía perseguido por el rey Saúl, se refugiaba en las cuevas y ponía su fe y su confianza en Dios, ¿no? De ahí que se escriben muchos de los salmos que han sido escritos durante ese tiempo, ¿no? En el tiempo en que él estaba huyendo y escondiéndose del rey Saúl. Y vemos cómo él en realidad reconoce en Dios todo lo que él es, ¿no? Reconoce que fue sacado de donde vino, reconoce que él es su fortaleza, que él es quien lo fortalece, ¿no? Que él es quien lo guía. Y vemos a un David también que aún comprende las cosas, porque cuando hemos visto en el último estudio, cuando él está escapando por la rebelión de su hijo Absalón, lo vemos que un personaje de nombre Simei lo insulta a él en un inicio, y lo insulta y lo llama a él que fue un hombre sangriento, como que usurpó el trono cuando tomó el trono. ¿Por qué? Porque sabemos de que este era descendiente de Saúl. Entonces vemos aquí
a un David que en lugar de ir y tomar la vida de este hombre, muy por el contrario dice, déjenlo porque alguna razón tendrá por la que Jehová le permite que haga eso. O sea, vemos en él que la voluntad de Dios va por delante de su voluntad, va por delante de sus sentimientos, porque obviamente siendo él el rey y estando amenazado en ese momento que está escapando porque su hijo Absalón ha hecho esta rebelión, vemos a él que está realmente cediendo en ese aspecto a que Dios sea el que lo conduzca en ese momento tan crítico que él vivió. Y así lo hemos visto y así se viene desarrollando un hombre conforme al corazón de Dios. También hemos visto un David pecador. Hemos visto un David que se inicia con el pecado podríamos decir que prácticamente trae una imposición por parte de Dios de un castigo generacional, ¿no? Porque dice la palabra que él se llega y se une a Betsabé indebidamente. Sabemos que él era un rey en ese momento joven, y era un rey joven y tenía que estar, su función de él era tener que ir a la guerra. Sin embargo, ¿qué es lo que hace él? Se queda en el castillo cuando todo el ejército sale. Los valientes de David, esos 600 hombres que los acompañaron y que en la última clase mencionamos a algunos, inclusive sabemos que Urías, que es el esposo de Betsabé antes de que David se casara con ella, sabemos que él era parte de los integrantes de los hombres de confianza de David. Y vemos ahí un David que realmente no solo peca en el sentido del adulterio, sino que además conduce a que Urías sea asesinado por la espada, ¿no?, del filisteo. Entonces nos damos cuenta aquí que es un David pecador. O sea, nos está mostrando la palabra de Dios al hombre desde los dos puntos de vista. El hombre conforme al corazón de Dios y el hombre pecador, ¿no? Porque así somos nosotros. Todos somos pecadores, dice la palabra. Dice, ¿por qué? Porque el pecado ingresó por Adán. Y sabemos que la demostración de que todos somos pecadores es porque Adán fue expulsado de lo que vendría a ser el Edén, y después de eso entró la muerte física, ¿no?, y la muerte espiritual sobre el hombre. Y sabemos que ahora el hombre solo vive un determinado tiempo de años y después muere físicamente. Y sabemos que nuestro Señor Jesucristo vino a esta tierra, ¿no?, y redimió a los hombres que creen en Él. ¿Para qué? Para que ya no tengan la segunda muerte y gocen de la vida eterna. Y así nos hemos dado cuenta que hemos conocido un David, ¿no?, conforme al corazón de Dios, un David entregado, un David confiado en las cosas de Dios, consultando a Dios sobre todas las cosas y todos los aspectos durante toda la trayectoria de su vida. Y también hemos visto un David que ha cometido faltas, ha pecado, y producto de esta circunstancia Dios impone, no le dice a David que la espada no se apartará de su casa. También vemos un David que toma muchas mujeres y tiene muchos hijos. Entonces, para el momento en que David está viviendo y conforme a la ley de Jehová, él debió solo tener una esposa. Sin embargo, él toma varias esposas. Y producto de ello, vemos que existe después un celo entre todos estos hijos. También cabe resaltar de que cuando un rey tomaba una esposa, no la traía a su casa a vivir necesariamente. La mayoría de las esposas, porque eran muchas esposas y concubinas, permanecían en sus casas, en sus lugares, pero tenían el compromiso ligado con David, que era quien la mandaba a llamar cuando la necesitaba. Sin embargo, vemos aquí cómo David tiene a sus hijos y vemos cómo el primer hijo viola a la hermana, ¿no? Tamar, vemos esta violación, y vemos que Absalón, que en realidad es el tercer hijo, no sabemos con respecto al segundo hijo, y lo podemos ver en el 2 Samuel sobre cuando se hablan de los hijos de David. Nos vamos a dar cuenta cuáles son la lista de ellos, y vamos a ver que Amnón, que es el hijo mayor, es muerto por Absalón debido al acto de violación de su hermana. Y vemos como a un David como padre que en realidad cuando Amnón violó a su hermana no hizo nada, se molestó, dice la palabra, pero no impuso una disciplina como rey, como hombre cumplidor de la ley de la ley de Dios, que debió hacer que se cumpla la ley de Dios. No impuso una disciplina ni una sanción. Asimismo vemos a Absalón posteriormente, que cuando mata a su hermano, al igual
que en la primera oportunidad tampoco David toma una acción con respecto a Absalón. Y después vemos a un Absalón que en realidad se subleva contra su padre y quiere tomar el reino por la fuerza, ¿no? Y entonces vemos a este hombre que se hace de la costumbre en la que andaban los reyes, se hace de hombres que corran delante de él, de caballos, de carros, para dar esa impresión, ¿no? Pero sobre todo se mueve a la ciudad de su padre, donde él fue el rey por 7 años, se mueve a Hebrón y convence a la gente. Dice la palabra que él trataba a la gente de tal manera que él le decía a la gente que si él era el rey, iba a solucionarle sus problemas. Y llegando a tener a cierto aprecio por el pueblo, él inicia esta rebelión contra su padre, como lo hemos visto, lo hemos venido estudiando. Y también vemos que después, ahora vamos a entrar a una parte de la historia, donde vemos después que Absalón muere, ¿no? Y vemos un personaje muy resaltante en todo lo que es estas batallas y estas sublevaciones, y es el general Joab, general de David. Y vemos a este general actuando fielmente a David, pero teniendo una fidelidad condicional. Hablamos sobre eso porque vemos que él solo siguió a David en todo lo que su criterio concordaba con David. Cuando David dispone que no maten a Absalón, cuando David dispone ciertas oportunidades diferentes, Joab, este general, no sigue las instrucciones de David. O sea, vemos aquí que la sumisión, la humildad y la sumisión por parte de Joab no está al 100% entregada a David. Y sabemos que esto es un principio para las cosas de Dios. La humildad y la sumisión es algo que debemos sostener, es algo que debemos nosotros tener por delante para tener la honra y la adoración a Dios en espíritu y en verdad. Entonces vemos aquí cómo este líder, este hombre de guerra, el general que comanda los ejércitos de David, tiene una lealtad, porque vemos cómo lo defiende y cómo lo apoya y cómo pelea por él, pero una lealtad que no es al 100% válida. Y eso hace que de una u otra manera no se pierda lo que hace en favor de David, porque la obediencia no es a medias. No hay media obediencia. La media obediencia es desobediencia. Y eso es lo que en realidad vamos a apreciar. Aquí vamos a apreciar un líder leal, pero desobediente. ¿Por qué? Porque no sigue las instrucciones. Lo que hace es sopesa las órdenes de David como rey, como su líder, y emplea su criterio para el cumplimiento, no sujetándose. Y esto no es válido ante los ojos de Dios. No podemos nosotros tener una obediencia a medias o una obediencia sin sujeción. Ya hemos dicho, humildad, sumisión, sujeción es camino para la honra de Dios, camino para la adoración en espíritu y en verdad, que es lo que Él nos pide. Y así nos vamos dando cuenta de este personaje, y hay otros personajes más que vamos a ir viendo ahora que entramos a este libro de Reyes, y vamos a ver ese desenlace, y vamos a ver cómo el cumplimiento de la palabra de Dios se da en todos los aspectos. Dios también trajo una palabra de separación de lo que vendría a ser la descendencia del sacerdote Elí. Y vimos cómo a través de la historia el Señor usa a diferentes hombres, y lo vamos a ver muy adelante y lo vamos a seguir viendo. Usa a diferentes hombres para el cumplimiento de su palabra de él. Él le dijo a Elí que su descendencia iba a ser retirada del sacerdocio, ¿no?, en el tabernáculo. Y vemos cómo hemos visto cómo a través de eso, cuando David está escapando y estos sacerdotes son muertos, y solo el sacerdote Abiatar es el único que queda de esa descendencia. Pero vamos a ver cómo ahora, en este momento en el que vamos a estudiar, cómo se va a cumplir ya lo que vendría a ser el mandato de Dios con relación a la casa de Elí, y vemos cómo se está cumpliendo que la espada no se aparta de la casa de David. Vemos cómo el primer hijo viola a la hermana, cómo el tercer hijo mata al hermano mayor. Vemos ahora que el tercer hijo muere, y vamos a ver ahora el cuarto hijo, ¿no? Vamos a ver la historia de Adonías, y vamos a ver un cuarto hijo también sublevándose a lo que vendría a ser la historia de David.
Pero ahora, para entrar más en detalle, los invito a que veamos, en esta oportunidad vamos a estudiar Primera de Reyes capítulo 1 y 2. Tenemos la geografía bíblica. Básicamente no nos vamos a mover del reino de Israel. Esto es algo que vamos a verlo continuo hasta después del rey Salomón, cuando ya el reino es dividido, ¿no? Y de ahí para adelante ya la historia se modifica y vemos muchos reyes que van a suceder y vamos a ver cómo muchos de ellos no hacen lo correcto ante los ojos de Jehová. Pero hasta el momento, o sea, hasta el rey Salomón, vamos a ver cómo se mantiene esta geografía bíblica inquebrantable, porque el reino es expandido por David y es establecido con Salomón, quien al final termina con la construcción del primer templo de Dios. Entonces ahora los invito a que vayamos al capítulo 1 del Reyes, capítulo 1 del primer libro de Reyes. Dice así: Abisag sirve a David. Cuando el rey David era viejo y avanzado en días, le cubrían de ropas, pero no se calentaba. O sea, nos está diciendo que ya David es un hombre viejo. Recuerden que habíamos visto que David ya se cansaba en el campo de batalla, y habíamos especificado que no se cansaba de Dios, lo que se cansaba era físicamente, porque ya estaba avanzado en años. Pues ahora que empezamos Reyes, nos vamos a dar cuenta que aún los años han avanzado más. Ya sus hombres que lo protegían a David le dijeron: no puedes participar en las batallas, quédate tú en tu casa, en el palacio, para que nosotros podamos combatir, porque vale más, ¿no?, el hombre vivo como representación de la autoridad y el amor de Dios, el amor del pueblo sobre él, para que lo sigan como su líder. Y así vemos aquí que ya un David que ya no dice que estaba ni avanzado en edad, sino ya lo identifica y dice: cuando el rey David era viejo y avanzado en días. O sea, ya nos está haciendo ver de que ya es un hombre de avanzada edad. Le cubrían de ropas, pero no se calentaba. O sea, estamos hablando de que ya, como ustedes saben, toda persona mayor siempre tiende a tener un poco más de frío que las otras personas. Bueno, vemos acá que se están refiriendo específicamente a que ya no se calentaba. Y le dijeron, por tanto, sus siervos: busquen para mi señor el rey una joven virgen, para que esté delante del rey y lo abrigue, y duerma a su lado, y entrará en calor mi señor el rey. En este versículo segundo nosotros vemos cómo los hombres que rodean de confianza a David consiguen una mujer joven para él, porque el rey era no solamente la representación del liderazgo, no era solamente que ya era un hombre viejo, avanzado en edad, sino que en esos tiempos la virilidad de los hombres era muy considerada por delante, y más en el líder o rey. Y por eso ellos tratan de conseguirle una mujer, le consiguen una mujer joven de nombre Abisag, ¿no?, para que esté con él, para que duerma con él, para que mantenga relaciones con él, para que le traiga un poco de vida, de ánimo, porque ya lo ven al hombre decaído en su cama, ya mayor, ¿no?, tal vez ya no sintiéndose bien de salud. Entonces ellos creen que de esta manera ellos podrían reanimar al rey, ¿no? Y eso es lo que están tratando. Están tratando de no solamente traerle calor físico a su cuerpo para que duerma acompañado, sino también para que no se tenga una motivación sexual con esta mujer, para que él pueda reactivarse. Algo así es como lo propio de la costumbre y de la consideración de esos tiempos, ¿no? La virilidad de los hombres era muy tomada en cuenta en ese tiempo, y más la del rey. Seguimos. Dice: y buscaron una joven hermosa por toda la tierra de Israel, y hallaron a Abisag, sunamita, y la trajeron al rey. Y la joven era hermosa, y ella abrigaba al rey y le servía, pero el rey nunca la conoció. Entonces ahora vemos cómo realmente ya el rey David estaba avanzado en edad y no puede llegarse a ella, o sea, no puede mantener relaciones con ella, pero ella se queda con él para que calentarlo físicamente, dormir con él y atenderlo también. De ahí viene versículo 5, dice: Adonías usurpa el trono. Adonías es el hijo número 4 en la línea de descendencia. Recuerden que ya murió el primero,
no se sabe nada del segundo, ¿no? El tercero, que es Absalón, ya murió también, y ahora entonces queda él en línea. Todos sabemos y nos vamos a dar cuenta que el siguiente rey después de David es Salomón. Y nos vamos a dar cuenta que esto no era un secreto, ¿no? No era una cosa que no se sabía quién iba a heredar. Pero sin embargo, vemos cómo el deseo de tomar el trono, ¿no?, hace que Adonías, el hijo número 4, en el cuarto hijo en la descendencia, en la línea de descendencia, trata de tomar este trono de David, porque ya ve a David, como lo vemos, un hombre viejo, que ya el hombre no se calienta, ya el hombre ya no responde, ¿no?, como hombre ante las mujeres. Entonces ya lo consideran que es un rey que está de salida. Vemos que este hijo, más adelante vamos a ver la historia y nos vamos a dar cuenta que este hijo sabía que el que iba a ser el siguiente rey era Salomón. Sin embargo, vemos cómo la palabra de Dios se cumple y vemos cómo la espada no se aparta de su casa, porque también hemos conocido a un David como padre, hemos conocido a un David como el hombre conforme el corazón de Dios, un David pecador, un David como padre, un padre deficiente, un padre que solo se molesta, pero no toma una acción disciplinaria sobre los hijos. Y ya vemos la consecuencia que tenemos de David como padre, que todos los hijos de una u otra manera terminan en una sublevación continua contra él y hacen lo indebido, ¿no? Y tratan aún de ir en contra de la vida de David. Sin embargo, vemos aquí el fracaso de David, pero también vemos el cumplimiento de la palabra de Dios con respecto a la casa de David que se había dispuesto. Y vamos a ver también el cumplimiento de la palabra de Dios con respecto a la palabra que se puso sobre la descendencia del sacerdote Elí. Seguimos. Entonces dice, Adonías, hijo de Hagit, se rebeló, diciendo, yo reinaré, y se hizo de carros y de gente a caballo y de 50 hombres que corriesen delante de él. Y su padre nunca le había entristecido en todos sus días con decirle, ¿por qué haces así? ¿Se dan cuenta? O sea, nunca le había llamado la atención, nunca le había dicho, hey, no actúes de esa manera. Además, este era de muy hermoso parecer y había nacido después de Absalón. Ya nos damos cuenta, entonces Absalón era el tercero, este es el cuarto. Y también era un hombre de hermoso parecer, al igual que Absalón. Recuerden que de Absalón se resaltaba que era muy hermoso y también que tenía los cabellos largos, ¿no? Muy largos, que al final muere enredado en sus cabellos en una rama y queda ahí colgando cuando ya es después muerto por el general Joab. Y se había puesto de acuerdo con Joab, el general de David, aquel hombre que le mostró lealtad, cuidó su vida, peleó por él, pero al mismo tiempo no mostró obediencia total. Y eso nos damos cuenta como aquí era un hombre que sopesaba la oportunidad, sopesaba la orden de su líder. Y vemos como aquí la lealtad se quiebra, se rompe hacia David. Y se había puesto de acuerdo con Joab, hijo de Sarvia, y con el sacerdote Abiatar. Recuerden, Abiatar es el último de la descendencia de Elí que tiene que ser retirado del sacerdocio conforme a la palabra de Dios. Los cuales ayudaban a Adonías, o sea, en otras palabras, Joab, el general de David, lo traiciona a David. Termina sopesando a David, lo ve viejo, lo ve ya en su cama, lo ve ya terminando sus días y se une a Adonías. ¿Para qué? Para beneficiarse y ser él el general del hijo de David. Pero el sacerdote Sadok y Benaía, hijo de Joiada, Benaía, hijo de Joiada, es hermano del general Joab, pero él no se une a esta rebelión. El sacerdote Sadok, que no es de la descendencia del sacerdote Elí, sino de la descendencia, de la nueva descendencia que es del que empieza con Tamar, con el hijo de Aarón, Tamar, de esa descendencia, nos damos cuenta que Sadok se queda sirviendo a David como sacerdote. Benaía, hijo de Joiada, el profeta Natán, Simei, ¿recuerdan Simei? El hombre que lo insultó a David cuando era perseguido, saliendo de Jerusalén porque Absalón venía a combatirlo. Simei, después cuando él regresa,
pide perdón, se reconoce su falta y se queda al lado de David. Y vemos cómo tampoco se subleva contra David. Rey y todos los grandes de David no seguían a Adonías, o sea, esos hombres, los grandes que hemos visto, esos 600 hombres, no seguían a Adonías y no seguían a David. Seguimos. Versículo 9. Y matando a Adonías ovejas y vacas y animales gordos junto a la peña de Zohelet, la cual está cerca de la fuente de Rogel, convidó a todos sus hermanos, los hijos del rey, y a todos los varones de Judá, siervos del rey. Pero no convidó al profeta Natán, ni a Benaya, ni a los grandes, ni a Salomón su hermano. ¿Por qué no lo invitó a Salomón su hermano? Aquí nos damos cuenta nosotros que no lo invitó a Salomón su hermano y no invitó a este sacerdote y a este hombre también que representaba a los varones del ejército de David, porque sabía que estos eran en contra de lo que él estaba haciendo. David fue rey porque fue ungido por Jehová, fue denominado por Jehová para que sea rey. El primer rey, Saúl, fue llamado y ungido por Dios para que sea el rey. Pero Adonías, en este momento está tratando él de autodenominarse, de autoproclamarse rey. No hace la consulta con Jehová, no espera su turno pacientemente. Si él era el que continuaba en la línea de sucesión, porque ya había muerto el primero y había muerto el tercero y no se sabe nada de la historia bíblica del segundo. O sea, podríamos pensar que murió joven o que simplemente se retiró o que renunció a todos sus derechos, pero no tenemos presencia física del segundo. Entonces, vemos cómo este cuarto hijo, que es Adonías, no espera su turno, se adelanta a los hechos, ¿pero por qué? Ahora vemos porque tampoco lo invitó a Salomón, porque sabía que según la designación de Dios iba a ser Salomón el siguiente rey. Vemos aquí, ¿no? Entonces dice, versículo 11. Entonces habló Natán a Betsabé, madre de Salomón, diciendo: ¿No has oído que reina Adonías, hijo de Agit, sin saberlo David nuestro señor? O sea que él estaba haciendo todo lo que hizo Absalón. Se hizo de caballos, se hizo de hombres, invitó un almuerzo, pero todo a espaldas de su padre el rey David. Ven pues ahora y toma mi consejo para que conserves tu vida y la de tu hijo Salomón. Salomón no es un bebé en este tiempo. Tomen en cuenta que después de este tiempo, Salomón inmediatamente pasa a ser rey. Salomón no es un bebé, es un hombre joven, pero no es un niño. O sea, ya es un hombre joven. Y obviamente sabemos que en la tradición, cuando un rey subía, eliminaba la competencia, ¿no? O sea, iba a matar a la madre, iba a matar a sus hermanos. ¿Para qué? Para no verse amenazado con que alguien lo quiera suplir, o básicamente por la manera en que él mismo subió, nos damos cuenta de que él estaba subiendo indebidamente, ¿no? Aprovechando la circunstancia, él tenía esa mentalidad que los que quedaban como en línea de descendencia podían tratar de hacer lo mismo. Entonces, la costumbre era que cuando había este tipo de cosas, iban y buscaban una manera para poder matarlos. Entonces vemos aquí cómo el sacerdote pone... el profeta Natán pone a Betsabé, la madre de Salomón, en conocimiento para que actúe, ¿no? Y dice, versículo 13, ve y entra al rey David y dile: Rey, señor mío, ¿no juraste a tu sierva diciendo: Salomón, tu hijo, reinará después de mí, y él se sentará en mi trono? O sea, ¿se dan cuenta cómo ustedes ya se sabía que realmente? ¿Por qué pues reina Adonías? Entonces lo pone en conocimiento a David. Y estando tú aún hablando con el rey, yo entraré tras ti y reafirmaré tus razones. Entonces Betsabé entró en la cámara del rey y el rey era muy viejo. Ya vemos acá que ya no están hablando. Ya vemos a un David que no sale de su cuarto, porque dice, entró en la cámara del rey. O sea, entró en el cuarto del rey. Y el rey era muy viejo. Probablemente ya David ande ya en cama o tenga un movimiento mínimo. Y Abisag, sunamita, le servía. Y Betsabé se inclinó e hizo reverencia al rey. Y el rey dijo: ¿qué tienes? Y ella le respondió: Señor mío, tú juraste a tu sierva
por Jehová tu Dios, diciendo, Salomón tu hijo reinará después de mí, y él se sentará en mi trono. Y aquí ahora Adonías reina, y tú, mi señor rey, hasta ahora no lo sabes. O sea, le está diciendo, Adonías se ha autodenominado rey. Ha matado bueyes y animales gordos y muchas ovejas, y ha convidado a todos los hijos del rey, al sacerdote Abiatar y a Joab, general del ejército. Mas a Salomón tu siervo no ha convidado. Entre tanto, rey, señor mío, los ojos de todo Israel están puestos en ti, para que les declares quién se ha de sentar en el trono de mi señor, el rey, después de él. ¿Por qué hay ese sentir en el pueblo? Porque ya saben que el rey David ya está enfermo, ya está viejo, ya está avanzado en días y ya está en sus aposentos, en su cuarto, ya no puede moverse prácticamente. Por eso es que él ya no se entera de lo que sucede fuera, porque vemos que ya no salen, en otras palabras, ya no solamente tienen acceso a él los hombres de su confianza. Versículo 21. De otra manera sucederá que cuando mi señor el rey duerma con sus padres, yo y mi hijo Salomón seremos tenidos por culpables. O sea, vamos a ser muertos, debido a que solamente por amenaza de que podría ser para el nuevo rey, si es que Adonías se autodenominaba. 22. Mientras aún hablaba ella con el rey, he aquí vino el profeta Natán, y dieron aviso al rey diciendo, he aquí el profeta Natán, el cual entró al rey, se postró delante del rey, inclinando su rostro a tierra. Y dijo Natán, rey, señor mío, ¿has dicho tú, Adonías reinará después de mí, él se sentará en mi trono? Le hacen la pregunta a David. Porque hoy ha descendido y ha matado bueyes y animales gordos y muchas ovejas, y ha convidado a todos los hijos del rey, o sea, a los que siguen más adelante, y a los capitanes del ejército, y también al sacerdote Abiatar. He aquí, están comiendo y bebiendo delante de él, y han dicho, viva el rey Adonías. O sea, él comenzó a declararse con sus actos, y la gente comenzó a reconocer esto. Pero ni a mí, tu siervo, ni al sacerdote Sadok, ni a Benaía, hijo de Joiada, ni a Salomón, tu siervo, ha convidado. O sea, le hace mención cuáles son los hombres que realmente no se han unido a su hijo. ¿Es este negocio ordenado por mi señor el rey? O sea, le está preguntando, ¿usted ordenó esto sin haber declarado a tus siervos quién se había de sentar en el trono de mi señor el rey después de él? O sea, ¿es usted, mi señor el rey, le está diciendo, ¿es usted el rey David el que ha ordenado esto? Y vemos aquí, versículo 28. Entonces el rey David respondió y dijo, llamadme a Betsabé. Y ella entró a la presencia del rey y se puso delante del rey. Y el rey juró diciendo, vive Jehová que ha redimido mi alma de toda angustia, que como yo te he jurado por Jehová Dios de Israel, diciendo, tu hijo Salomón reinará después de mí, y él se sentará en mi trono en lugar mío, que así lo haré hoy. Entonces Betsabé se inclinó ante el rey con su rostro a tierra, y haciendo reverencia al rey, dijo, viva mi señor el rey David para siempre. Ya hemos mencionado de que todas estas inclinaciones no son adoración al hombre, sino son una reverencia por costumbre que se tenía dada para el rey y para los sacerdotes y ciertas autoridades. Y el rey David dijo, llamadme al sacerdote Sadok, al profeta Natán y a Benaía, hijo de Joiada, y ellos entraron a la presencia del rey. O sea, reunió a todos aquellos que no habían sido invitados, que eran fieles al rey David. Y el rey les dijo, tomad con vosotros los siervos de vuestro señor, y montad a Salomón mi hijo en mi mula, y llevadlo a Gijón. Recuerden de que la figura de ingresar sentado en una mula es la figura representativa de aquel que es el rey. Aquel que va a ser reconocido como rey suele entrar o suele pasearse por el pueblo, no sentado en una mula. Y vemos esta historia cuando veamos nuevamente, cuando estudiemos el Nuevo Testamento y veamos que nuestro Señor Jesucristo en la última semana, cuando ingresa a Jerusalén, ingresa sentado en una mula y es reconocido como un rey en ese momento. Recuerden que la gente pone palmas en el piso, pone sus mantos personales. ¿Por qué? Porque ese era el diseño para reconocer a un rey. Seguimos.
El profeta Natán como rey dice, y allí, versículo 34, y allí lo ungirán el sacerdote Sadok y el profeta Natán como rey sobre Israel. Y tocaréis trompeta diciendo, vive el rey Salomón. Después iréis vosotros detrás de él y vendrá y se sentará en mi trono y él reinará por mí, porque a él he escogido para que sea príncipe sobre Israel y sobre Judá. Entonces Benaya, hijo de Joiada, o sea, el hermano de Joab, respondió al rey y dijo, amén, o sea, así sea. Así lo diga Jehová, Dios de mi señor el rey. O sea, le está diciendo, sí, Señor, hágase conforme a tu voluntad en este momento, Señor. A David le está diciendo, yo no estoy asociado con mi hermano Joab, que es el que estaba soportando a Adonías. Versículo 37, de la manera que Jehová ha estado con mi señor el rey, así esté con Salomón y haga mayor su trono que el trono de mi señor el rey David. O sea, le desea lo mejor para el sucesor de David. Con esto deja bien claro en pie que él no está asociado con Joab. Hay algo que nosotros tenemos que ver. Y dice, versículo 38, y descendieron el sacerdote Sadok, el profeta Natán, Benaya, hijo de Joiada, y los cereteos y los peleteos. ¿Quiénes son los cereteos y los peleteos? Son los hombres que de una u otra manera están destinados a la seguridad del nuevo rey. O sea, para ponerlo en una versión moderna y entender, son el servicio secreto, los hombres de seguridad del primer círculo del rey. Entonces estos peleteos y todo son la primera círculo de seguridad del nuevo rey Salomón. Por eso se hace mención de ellos en la palabra. Y dice, los cereteos y los peleteos, y montaron a Salomón en la mula del rey David y lo llevaron a Gijón. Y tomando el sacerdote Sadok el cuerno del aceite del tabernáculo, ungió a Salomón y tocaron trompeta y dijo a todo el pueblo, vive el rey Salomón. Versículo 39. Observen ustedes, y nos vamos a dar cuenta, y esto nos dice a nosotros que es un evento muy importante. Diríamos que es el evento más importante en la vida de David para el momento en que está viviendo conceder el trono. No solamente porque está concediendo el trono a Salomón, sino también es el momento más importante porque está viendo una sublevación por parte de su hijo Adonías, el número 4 en la descendencia de la línea de hijos, que él está tratando de usurpar el trono. No esperó la designación de su padre ni la designación de Dios, no esperó nada. Él quiso tomar por sí mismo el trono. ¿Y qué es lo que nos damos cuenta? Nos damos cuenta que David no asistió a este evento de designación de rey de Salomón. ¿Por qué? Porque era un hombre viejo, o sea, ya era un hombre realmente viejo y acabado, ya un hombre con dificultad de movimiento, tal vez ni de su cama se levantaría. Ya él se queda en su cuarto y permanece ahí. ¿Por qué? Porque ya no tiene esa movilidad, ¿no? Que es propio de una persona ya bastante avanzada en edad. Y realmente, si hacemos el estudio, nos vamos a dar cuenta que la edad de David tal vez era entre unos 80 años aproximadamente antes de morir, pero nos vamos a dar cuenta que ya él había enfermado y su movilidad había sido cortada ya. Por eso es que vemos ahí a un David que envía a todos y ya dispone y dice, y tráiganlo acá a la casa del rey para que ya él se siente como rey. Y él todavía no ha muerto. Él queda todavía como un rey que está retirado, ¿no? Un rey que queda ya él no sujeto para tomar decisiones, pero con todas las consideraciones esperando hasta el día que él parta. Ya Salomón a partir de ese momento es el rey, o sea, es el jefe político, militar de todo el pueblo de Israel. Seguimos. Versículo 39. Y tomando el sacerdote Sadok el cuerno de aceite y del tabernáculo, ungió a Salomón y tocaron trompeta y dijo a todo el pueblo, vive el rey Salomón. O sea, Salomón también es ungido por el profeta. Sin embargo, Adonías, en ningún momento nosotros vimos que él es ungido. Él primero se declara rey y no había sido ungido por nada, por Dios. Después subió todo el pueblo en pos de él y cantaba la gente con flautas y hacían grandes alegrías, que parecía que la tierra se hundía con el clamor de ellos. Y lo oyó Adonías y todos los convidados que con él estaban. Ya habían acabado de comer, y oyendo Joab el sonido de la trompeta dijo, ¿por qué se alborota la ciudad con estruendo?
Versículo 42. Mientras él aún hablaba, he aquí vino Jonatán, hijo del sacerdote Abiatar, al cual dijo: Adonías, entra, porque tú eres hombre valiente y traerás buenas nuevas. Y Jonatán respondió y dijo a Adonías: ciertamente nuestro señor el rey David ha hecho rey a Salomón, y el rey ha enviado con él al sacerdote Sadoc y al profeta Natán y a Benaya, hijo de Joaida, y también a los ereteos y los peleteos, los cuales le montaron en la mula del rey, o sea, a su seguridad personal. Le cedió su seguridad personal también. Y el sacerdote Sadoc y el profeta Natán lo han ungido por rey en Gijón, y de allí han subido con alegrías, y la ciudad está llena de estruendo. Este es el alboroto que habéis oído. Versículo 46. También Salomón se ha sentado en el trono del reino, y aún los siervos del rey han venido a bendecir a nuestro señor el rey David, diciendo: Dios haga bueno el nombre de Salomón más que tu nombre, y haga mayor su trono que el tuyo. Y el rey adoró en la cama. ¿Se dan cuenta? El rey adoró en la cama. O sea, David ya no podía levantarse de su lecho de cama. Ya era un hombre bastante avanzado y tal vez enfermo, ¿no? Versículo 48 dice: además el rey ha dicho: bendito sea Jehová Dios de Israel, que ha dado hoy quien se siente en mi trono, viéndolo mis ojos. Ellos entonces se estremecieron y se levantaron todos los convidados que estaban con Adonías, o sea, se asustaron, en otras palabras, y se fue cada uno por su camino, porque se dieron cuenta de que estaban sentados con el hombre equivocado. Versículo 50, mas Adonías, teniendo la presencia de Salomón, se levantó y se fue y se asió de los cuernos del altar, o sea, se fue a sujetarse de los cuernos del altar, de donde se hacen los sacrificios. Y se lo hicieron saber a Salomón, diciendo: he aquí que Adonías tiene miedo del rey Salomón, pues se ha asido de los cuernos del altar, diciendo: júreme hoy el rey Salomón que no matará a espada a su siervo. ¿Por qué? Porque sabía que lo que había hecho, se había sublevado contra su padre, y de una u otra manera estaba también queriendo usurpar el reino que había sido designado para Salomón. Y Salomón dijo: si él fuere hombre de bien, ni uno de sus cabellos caerá en tierra, mas si se hallare mal en él, morirá. O sea, si hace bien, no hay problema, pero si él hace mal, va a morir. Y envió el rey Salomón, y lo trajeron del altar, y él vino y se inclinó ante el rey Salomón. Y Salomón le dijo: vete a tu casa. ¿Se dan cuenta ustedes cómo realmente se desarrolla esto? Aquí vemos a un Salomón que está tomando ya posesión del reino. Vemos a un David anciano, pero todavía vivo, que queda él como un rey retirado, queda en el mismo lugar donde está el rey, en la casa del rey. Están viviendo Salomón en ese momento y el rey David. Y vamos a ver más adelante, bueno, el tiempo nos ha ganado, y para el próximo martes a las 8:30 vamos a continuar con el siguiente capítulo, pero vamos a darnos cuenta en el siguiente capítulo cómo ya David, antes de irse, da consejos e instrucciones al rey Salomón. Pero vemos aquí que el rey Salomón perdona la vida de Adonías, ¿no? Y le pide que vaya a su casa y le dice: si haces bien, o sea, si de aquí para adelante te portas bien, entonces no te sucederá nada. Pero si de aquí para adelante haces mal, o sea, vienes en contra de mí, haces cosas en contra de mí, entonces la muerte vendrá sobre ti. Es algo que nos vamos a dar cuenta que nosotros, cómo se desarrolla y cómo sucede. Diríamos que hay cierta frialdad entre los hermanos, hijos del rey David, pero en realidad lo que sucede es que ellos básicamente no vivieron juntos. Eran hermanos, pero al mismo tiempo vivían cada quien en las casas de sus madres o en las casas que ellos tenían. Entonces no convivieron juntos, no hubo una vida familiar dentro de lo que era en ese entonces. Tenía muchas mujeres, y por tener muchas mujeres y muchos hijos, cada mujer quedaba en su sitio esperando ser llamada por el rey, y tenían los hijos y los criaban ahí. Vemos también, hemos visto y hemos terminado esta historia viendo a David como un padre que en realidad no hizo su función como debe ser. Se molestaba, pero no imponía una disciplina, algo que es necesario. No podemos molestarnos por las cosas que no se hacen o que se hacen indebidamente, pero sin imponer una disciplina. Esto nos enseña a nosotros que es necesario mantener una corrección. Lo mismo vamos a ver más adelante cuando se va a cumplir con el rey Salomón la palabra que vino sobre el sacerdote Elí. También le dice Dios:
porque no disciplinaste a tus hijos cuando estuvieron haciendo mal, ¿no?, en lo que es el templo de Dios. O sea, siempre la falta de acción del padre sobre los hijos es motivo más bien de que Dios no tenga una buena apreciación y que haga que esto suceda. Sucedió que se fue en contra de ellos. Todos estos hijos, ya hombres, los hemos visto, todos ellos conocían la diferencia entre el bien y el mal. O sea, no era solamente, podemos decir, que el padre tenía que imponerles, como era mandado, una sanción, una disciplina, sino que también ellos tenían la obligación de reconocer que estaban haciendo mal. Ellos sabían la diferencia entre lo bueno y lo malo. Sin embargo, vemos cómo, pese a lo que le sucedió a Absalón, en este caso en la historia, Adonías, en lugar de decir, no me portaré como mi hermano que terminó muerto, sino muy por el contrario, toma esa mala decisión de seguir los caminos indebidos. De una u otra manera nos vamos a dar cuenta que el hombre tiene la decisión en su corazón de seguir las pautas de Dios. Hermanos, gracias por acompañarnos en esta noche, y los invito a que nuevamente vuelvan para continuar con este capítulo número 2 del libro de Reyes. Gracias y Dios los bendiga.